Feliz noche, hermanos. Estoy muy contenta de estar, que todos ustedes estén aquí y de poder hablar acerca de la palabra de Dios con ustedes. Antes de poder comenzar, podemos inclinar nuestro rostro para tener una pequeña oración. Querido Padre Celestial, te damos gracias por una noche más, porque ya estamos a media semana de esta semana de oración, Padre. Gracias porque nos has bendecido grandemente y porque nos sigues bendiciendo. Te pido, Padre Celestial, que lo que vamos a estudiar en esta noche, que sea algo útil para nuestra vida y que podamos aprender más de ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El tema de esta noche se titula ¿Cómo conocer la iglesia verdadera? ¿Sabían ustedes que en este mundo hay alrededor de 9 religiones mayores? Y después de esas religiones hay como unas 300 subdivisiones de cada religión. Así es que hay muchísimas religiones en este mundo, ¿no? Hay muchas opciones que nosotros podemos tomar acerca de a cuál iglesia vamos a atender. Pero es posible que hay una iglesia que es la verdadera iglesia, que es la iglesia correcta, porque yo creo que no todas las iglesias están correctas, ¿no? Tienen que haber unas que están bien y otras que están un poco mal. No sé, me imagino que hay algunas que no tienen la verdad completa. Pero ¿cómo será que nosotros podemos identificar cuál iglesia está en lo correcto y cuál iglesia está en lo falso? En la Biblia encontramos muchas descripciones y muchos consejos dejados por Cristo Jesús, pero en realidad no nos ha dejado Él, no nos fue dejado un nombre que nosotros podamos leer y que podamos decir, oh, esta es la iglesia correcta. No hay un nombre, pero sin embargo, sí tenemos muchas características que nos pueden apuntar cuál es la iglesia verdadera. Por ejemplo, ¿será que es muy importante saber cuál es esta iglesia? Porque hay muchas personas que dicen, no importa, porque todos adoramos al mismo Dios. ¿Han escuchado eso ustedes? Todos adoramos al mismo Dios y no importa qué iglesia yo vaya, porque la iglesia vamos a ir a adorar a Dios. Pero yo creo que es importante saber cuál es lo correcto y cuál no es lo correcto. Porque, por ejemplo, si alguien tiene un accidente ahorita, en este momento, y tenemos que llamar a la ambulancia como la que tenemos ahí en la pantalla, y le preguntamos, y ya socorren a la persona y la ponen en la camilla y la suben a la ambulancia, y si alguien de nosotros va y le pregunta al conductor, ¿sabe usted cómo llegar al hospital? ¿Qué tal si el conductor le dice, yo creo que sí sé? ¿Le va a confiar usted a ese conductor que lo va a llevar a la persona al hospital y va a llegar a esa persona a poder salvar su vida? No, ¿verdad? Yo no tendría mucha confianza en ese conductor, porque ¿qué tal si se pierde y se va por otro camino y se muere la persona, no? Entonces es muy importante que el conductor sepa bien los caminos y cómo puede llegar más rápido al hospital y salvar la vida de la persona. Asimismo, con la iglesia, con la verdad de la palabra de Dios, tenemos que estar seguros. No podemos decir, más o menos, tal vez tenemos la verdad o tal vez hay algo que esté mal, pero no importa. No, tenemos que estar seguros cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto para así poder salvar nuestra vida. Ahora, nos vamos a la siguiente slide. Ok, ya tocamos ese punto que muchos caminos, ¿han escuchado ustedes el dicho que dice todos los caminos llevan a Roma? Pero no todos los caminos llevan al hospital, ¿verdad? Y no todos los caminos llevan a la salvación. Siguiente. Dice, si Dios tiene una iglesia, ¿cómo puedo yo encontrarla? También ya dijimos que en la palabra de Dios podemos encontrar muchos detalles que apuntan a cuál es la iglesia verdadera. Siguiente. Creo que esa es la última.
Ok. La siguiente. Ahí está. La Biblia provee la respuesta divina acerca de la iglesia verdadera. La siguiente. Ok. El Apocalipsis describe la iglesia que nosotros debemos, o lo que nosotros debemos creer, más que todo, no la iglesia, pero lo que nosotros debemos creer. El Apocalipsis 12 describe una enorme lucha entre las fuerzas del bien y el mal. Y quiero que todos abramos nuestra Biblia ahí, Apocalipsis 12, porque nos vamos a enfocar en este capítulo, en algunos versículos de este capítulo en esta noche. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña, a mí me gustaba mucho leer el libro de Apocalipsis, porque tiene muchas cosas, ¿no? Uno de niño le gusta imaginarse cosas, ¿verdad? Tiene una imaginación muy grande. Y el Apocalipsis tiene muchas historias para poderse uno imaginar. Y entonces a mí me gustaba leer, aunque yo no entendía qué es lo que significa cada cosa, a mí me gustaba leer y poderme imaginar que el caballo, que el jinete y muchas cosas, ¿no? Yo no entendía qué era lo que significaba, pero yo lo podía leer y me lo imaginaba. Pero después de leer un poco, a medida fui creciendo, fui entendiendo, y a través también de las personas, de los predicadores que yo escuchaba en la iglesia y en otros lugares, fui aprendiendo más del significado de cada cosa. Siguiente slide. Quiero que empecemos para poder descifrar un poco de qué es lo que nos dice Apocalipsis 12. Empecemos leyendo el versículo 1. Dice: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ok, paremos un poco ahí y analicemos. Recordemos de qué es las características de qué es lo que estamos buscando. Las características de la iglesia verdadera, ¿verdad? Ok, la mujer primeramente en este versículo representa la iglesia. Sabemos que Dios es el esposo, Jesús es el esposo, ¿y quién es la esposa? La iglesia, o sea, la mujer es la iglesia. Aquí el capítulo 12, como ya vimos, describe una batalla. Y el capítulo 12 describe también la historia de la iglesia, la historia de esta mujer. Y encontramos 3 características importantes acerca de esta iglesia, que fue la iglesia que Jesús creó cuando estuvo en esta tierra. Primeramente, esta mujer está vestida ¿de qué? De sol. Y este sol significa o simboliza la justicia de Dios. Luego, ¿tiene qué bajo sus pies? Tiene la luna. ¿Saben ustedes que la luna no tiene brillo por sí misma? La luna no brilla por sí misma. ¿Qué es lo que hace brillar a la luna? El sol, sí. La luz del sol se refleja en la luna y luego esa luz viene hacia la tierra y nosotros podemos ver que la luna brilla, ¿no? Entonces, lo que significa la luna es la palabra de Dios en la cual se refleja el carácter de Jesús. Luego, una tercera característica, ¿qué es lo que tiene la mujer sobre su cabeza? Una corona de estrellas, y específicamente dice 12 estrellas, y estas 12 estrellas representan a los 12 apóstoles que dirigieron a la iglesia que Jesús estableció cuando Él estuvo en esta tierra. Esta mujer de la que se habla en este versículo es la iglesia original, la iglesia que Jesús estableció cuando Él estuvo en esta tierra. Siguiente. Ok. En el versículo 3 y en el versículo 4 podemos ver una frase que dice un gran dragón rojo. Este gran dragón lo que vino a hacer fue a querer destruir a esta mujer, a querer destruir a la iglesia. Ahora, dice el versículo 6, y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten durante 1260 días.
Ahora vamos a quebrar un poco este versículo entre dos partes. Primeramente, ¿quién es este dragón que viene a buscar a esta mujer? Si vamos al versículo 7, creo que está en el slide, el siguiente. Ok, el siguiente. Ahí está. En el versículo 7 nos describe de quién es este dragón. Dice: hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ¿quién es este gran dragón? Es Satanás. Satanás apareció en esta historia y vino a querer destruir a la mujer, que es la iglesia, ¿verdad? Ahora, la segunda parte del versículo 6. Si podemos ver, dice: y la mujer huyó al desierto. Si está huyendo, ¿qué quiere decir que está sucediendo? La están persiguiendo, ¿verdad? Entonces, la segunda parte quiere decir que la verdadera iglesia es una iglesia perseguida. Una iglesia que está siendo perseguida. Y esto sucedió, si vemos la última parte del versículo, dice: durante 1260 días. Si vamos al siguiente slide. 1260 días. En profecía, no me acuerdo bien el versículo, lo tenía, pero no lo anoté. En Ezequiel hay un versículo en el cual dice que se lo ha dado día por año, te lo he dado, le dice a Dios a Ezequiel, en la profecía que él le había dado a Ezequiel. Y si vemos aquí en Apocalipsis 12:6 se habla de 1260 días, que si vamos guiándonos por esa llave, significa 1260 años literales, así como los años que tenemos ahorita. Siguiente. Ezequiel 4:6, gracias hermano, es Ezequiel 4:6 si alguien lo quiere anotar. Esto sucedió, estos 1260 días comenzaron en el año 538, cuando el emperador romano Justiniano decidió unir a la iglesia con el Estado. Y ahí comenzó la persecución de la verdadera iglesia, porque el Estado quería controlar todo lo que la iglesia hacía. Y entonces la iglesia comenzó a retirarse de lo que fue la palabra, de lo que es la palabra de Dios. Y algunas personas no quisieron seguir esto, ellos quisieron seguir obedeciendo la palabra de Dios, y estas personas fueron perseguidas. Entonces, estos 1260 años terminaron en 1798, cuando Napoleón Bonaparte destituyó al Papa que estaba a cargo en esos días. Entonces ahí podemos ver cuándo fueron los 1260 años que estuvo siendo perseguida. Ahora, vamos al siguiente. Algunas de las personas que sobrevivieron esta persecución fueron los valdenses, gracias hermano. Los valdenses que se fueron a esconder en las montañas de entre Francia e Italia. ¿En el siguiente? Y también otros que sobrevivieron fueron los peregrinos que llegaron a los Estados Unidos. Dice: los fieles de Dios encontraron refugio al poder llegar a estas tierras y poder así ellos ganar libertad religiosa. Siguiente. Ahora, vamos a seguir con lo que es la Biblia y vamos a ir al versículo 17, que dice: entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aquí vemos que sobrevivieron muchos de esta persecución. Y hay una parte que yo me quiero enfocar más, lo que es la palabra resto. En la siguiente slide. Ok, ¿el siguiente?
la palabra resto o la palabra remanente. Hay unas versiones de Biblias que dicen remanente y otras que dicen resto, pero significa lo mismo. La palabra remanente o resto significa lo que queda y es como lo original. ¿Quiénes de las hermanas aquí o hermanos también han tenido alguna experiencia con la costura, con telas? Nadie. ¿Algunos? Pero algunos se imaginan cómo se hace la ropa, ¿verdad? Se tiene el telón, la tela así grande, y luego cuando se va a hacer una camisa o un vestido, se corta, ¿verdad? No se usa exactamente todo lo que es la tela, se cortan algunos pedazos. Entonces, cuando se cortan estos pedazos, ¿creen ustedes que los pedazos que sobran son diferentes? No, son unos pedazos, pero son lo que queda igual a lo original. Entonces, a esto se refiere el versículo 17. El resto es algo que quedó de la iglesia original y es igual a la iglesia original. Vamos al siguiente slide. El libro de Apocalipsis revela las características del remanente y como tantos años han pasado, lo que queda hoy es el remanente. Y el libro de Apocalipsis nos está revelando quién es este remanente. Ahora, en ese mismo versículo, el 12:17, hay dos características. El siguiente slide. Dicen, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esto significa que ellos creen en Él y que predican de Él. Ahora, vamos al siguiente slide. Ok, el siguiente. Ahora, me quería enfocar en qué es el testimonio de Jesús, porque está muy claro, ¿verdad? Que guardan los mandamientos de Dios, está muy claro. ¿Qué significa eso? Obedientes, amén. Guardan los 10 mandamientos, guardan toda la ley que Dios ha dejado en su palabra. Eso está muy claro. Pero luego, ¿qué es el testimonio de Jesús? Si vamos a Apocalipsis 19:10, esto es lo que nos dice. 19:10. Y me postré a sus pies para adorarlo. Y él me dijo, no hagas eso. Yo soy siervo como tú y como tus hermanos que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Ahora vamos al siguiente slide. En 1844 se levantó un movimiento. Mucho antes de eso, unos años antes de eso, se levantó un movimiento. Muchos cristianos comenzaron a leer la palabra de Dios. Y ellos llegaron a la conclusión de que Jesús iba a volver a este mundo en 1844. Pero esto pasó y Jesús no vino. Y todas estas personas quedaron chasqueadas. Y muchos de ellos decidieron retirarse de la iglesia. Muchos dijeron, ¿saben qué? La palabra de Dios no está correcta, yo ya me doy por vencido, me voy. Pero también hubieron unos pocos que no se dieron por vencido y siguieron estudiando y siguieron orando. Ahora vamos al siguiente slide. Fiel a su palabra, Dios decidió volver a mandar el don de profecía a estos hermanos para poder guiarlos a través de este chasco que ellos habían tenido. Y entonces podemos aquí ver las dos características que hemos resumido del remanente. La iglesia que queda de la iglesia que Jesús estableció en aquel entonces cuando Él estaba en esta tierra. Son los que guardan los mandamientos de Jesús o los mandamientos de Dios y los que tienen el espíritu de profecía. Ahora, solo en la Biblia solo vamos a encontrar dos grupos, hermanos. Aunque hemos visto que hay muchas religiones, muchas iglesias, en la Biblia solo encontramos dos grupos. Y aunque en aquel entonces también habían muchas religiones, cuando la Biblia fue escrita, solo hay dos grupos que se mencionan: los que tienen la verdad y los que no tienen la verdad. Esto lo podemos comprobar en Mateo 25, 1 al 13,
que nos habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuáles tipos de vírgenes encontramos ahí, hermanos? 2, ¿cuáles son? Las prudentes y las insensatas, ¿verdad? Solo encontramos esas 2, no hay nadie más ahí. Luego, si vemos en Mateo 13, 24, 30, encontramos la parábola del trigo y la cizaña. También solo vemos 2 grupos. Solo vemos el trigo, que es la planta buena, y la cizaña, que es la planta mala. Y no hay más, no hay nada en el medio, solo están esos 2 grupos. Y luego vemos en el mismo Apocalipsis, ahorita que estamos estudiando, el capítulo 12, a la mujer que está vestida de sol. Y luego, si ustedes buscan en Apocalipsis 17, 3 y 4, van a encontrar a una mujer vestida de púrpura, ebria de la sangre de los muertos. Y solo están esas 2 mujeres, no se habla de nadie más, solo hay 2 grupos, el verdadero y el falso. Ahora, cuando nosotros escogemos la iglesia con las características de Apocalipsis 12, uno está escogiendo lo que Dios nos ha mandado a escoger. No estamos en sí escogiendo una iglesia, sino que estamos escogiendo obedecer los mandatos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia nos dice acerca de la confusión que hay en este mundo ahora en día? Vayamos a Isaías 4:1. Y este versículo no lo tengo en el slide, hermanos, así es que tenemos que buscar. Isaías 4:1. Díganme un fuerte amén cuando lo tengan. Ok, dice, en aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre y le dirán, nosotras comeremos de nuestro pan y no nos vestiremos de nuestra ropa. Permítenos solo llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Aquí parece que no está hablando de algo en específico, de un grupo, pero ¿de quién está hablando, hermanos? De unas mujeres, ¿verdad? ¿Y qué resignifica la mujer? Iglesias o grupos. Entonces está profetizando acerca de personas que solo quieren ser llamados cristianos, pero no quieren un compromiso con Dios. Como dice el versículo, solo nosotras comeremos de nuestro pan y vestiremos de nuestra ropa. Estas personas quieren ser llamados cristianos, pero quieren tener su propio pan, su propia palabra. Estas personas quieren ser llamados cristianos, pero quieren tener sus propios vestidos, no se quieren vestir del sol de justicia. Ahora que hemos entendido, hermanos, qué es lo que debemos hacer en cuanto a la verdad, tenemos que elegir entre lo correcto y lo incorrecto. Y la decisión que tomemos nos va a afectar cuando Cristo Jesús venga en las nubes nuevamente. El hombre ha decidido obedecer no ha decidido obedecer la palabra de Dios, y por eso es que hay tantas iglesias en este mundo, porque ellos quieren hacer lo que más les conviene. Sin embargo, tenemos claramente lo que Dios nos ha dejado aquí, ¿verdad? Sabemos. Y no es acerca de elegir esta iglesia porque está mejor, porque aquí hablan más bonito, sino que es acerca de estudiar nosotros mismos la palabra de Dios. Él mismo nos ha dejado el manual y nosotros mismos, a través del estudio de la palabra y de la oración, nosotros mismos, Dios nos va a inspirar a través de su Espíritu Santo para poder descubrir qué es lo que Él quiere que hagamos, cómo nosotros debemos adorarle y cómo Él quiere que vivamos nuestras vidas. No es que el predicador dijo que esto es lo que yo tengo que hacer. No es que el pastor me dijo que esto es lo que yo tengo que hacer, que aquella iglesia me dijo aquello, que esta iglesia me dijo esto. Es lo que yo aprendo a través del estudio de la Biblia y a través de la oración. Solo así podemos saber qué es la verdad, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Hermano, si tú quieres en realidad comprobar por ti mismo, yo quiero que te pongas de pie
que te pongas de pie y vengas al frente para que así podamos orar juntos y podamos decirle a Dios que nos ayude a entender qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, cómo quiere Él que nosotros le adoremos y hagamos con nuestras vidas. Yo quiero darles un pequeño testimonio, hermanos. Saben que yo nací en la iglesia, mis papás siempre han estado en la iglesia, así es que yo crecí desde pequeñita. Yo nunca tuve esa oportunidad, digo oportunidad porque algunas personas aquí, yo sé, algunos hermanos crecieron en otras creencias y tuvieron la oportunidad de poder conocer un mensaje nuevo y comparar entre lo correcto y lo incorrecto. Y yo nunca tuve esa oportunidad. Y en algún momento yo llegué a dudar. Yo dije, ¿por qué? ¿Será que lo que estoy aprendiendo es lo correcto? ¿Será que esto es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué tal si me están guiando por el camino incorrecto y me puedo perder? Y saben que yo empecé, y aún a veces, ¿cómo se dice? I struggle. Tengo problemas en mi corazón y tengo que orar a Dios y decirle que me muestre el camino correcto. Y saben que no importa cuál versículo yo lea en la Biblia, sea el versículo más chiquito que sea, aunque solo sea un versículo, cada vez de que yo abro su palabra, Dios me guía y Dios me ilumina y me dice, esto es lo que tú tienes que hacer y esto es lo que tú tienes que seguir. Y hermanos, yo quiero darte un challenge, quiero darte un reto, que estudies la palabra de Dios y que te des cuenta tú por ti mismo, que leas la palabra y que ores al Señor, que le digas al Señor, yo te reto a que me muestres la verdad y Él te la va a mostrar. Ahora quiero que mientras cantamos el himno tema, que meditemos un poco en esto y luego vamos a orar para que Dios nos ayude a poder encontrar la verdad. Amén. En la noche oscuro es, vienen problemas que amenazan tu fe. No desanimes, tú sabes por qué. Es tiempo de ver a Jesús. Cuando te aflige el mundo cruel, cuando no encuentras un amigo fiel, abre tus ojos, no mires atrás, es tiempo de ver a Jesús, es tiempo de ver a Jesús, tiempo de hacer nuestra obra buscando su luz. Con su mano guiando estará en medio de la oscuridad. Es tiempo de ver a Jesús. Llegan los días de confusión, muchos que sufren sin compasión. Necesitamos con fe proclamar, es tiempo de ver a Jesús. Pronto en las nubes Jesús vendrá, y en mañana para siempre será. Hoy es el día, no hay que dudar.
ver a Jesús, tiempo de hacer nuestra obra, buscando su luz. Él con su mano guiando estará en medio de la oscuridad. Es tiempo de ver a Jesús, tiempo de hacer nuestra obra, buscando su luz. Él con su mano guiando estará en medio de la oscuridad. Es tiempo de ver a Jesús. Es tiempo de ver a Jesús. Pidámosle a Dios. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque nos has ayudado a aprender algo más de ti. Ahora, Padre, nuestro corazón te pide que nos ayudes a poder entender más y más de tu palabra. Padre, es difícil porque a veces tenemos dudas, pero yo sé que tú eres poderoso y tú eres fiel a tu promesa. Amén. Padre, tú envías tu Espíritu Santo a los corazones y a las mentes de cada uno de nosotros cuando tenemos un deseo sincero de aprender. Y yo sé que tú nos iluminas y tú nos ayudas a entender tu palabra. Amén. Te pido, Padre, que nos ayudes a poder estudiar más de tu palabra para poder así saber lo que tenemos que hacer y estar seguros de qué es lo que tú quieres para nuestra vida. Gracias, querido Padre Celestial, por todas tus bendiciones y porque nos has traído hasta aquí. Te pido ahora que vamos de regreso a nuestros hogares, que nos bendigas y que nos protejas en el camino para así poder ver un día más y poder alabar tu nombre un día más. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.